Somos tu imagen reflejada en la tierra. Somos la imagen de tu gloria, Señor. Somos la sal y la luz de este mundo. Y tú eres nuestro Padre. Somos los frutos y tú eres la vid. No somos nada separados de ti. Tú nos transformas con tu verdad y nos llenas de tu gracia. Vístenos de gloria, vístenos de luz, y en tu luz veremos la luz, y por esa luz somos la luz del mundo. En nosotros verán la imagen de tu Hijo, y solo en tu luz veremos la luz, y por esa luz somos la luz del mundo. En nosotros verán la imagen de tu Hijo, el primogénito. Somos tu imagen reflejada en la tierra. Somos la imagen de tu gloria, Señor. Somos la sal y la luz de este mundo. Y tú eres nuestro Padre. Somos los frutos y tú eres la vid. No somos nada separados de ti. Tú nos transformas con tu verdad y nos llenas de tu gracia. Hoy vístenos de gloria. Perfecto en todo eres tú, y perfecto en todo eres tú en mí. Eres un buen Padre, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Y tu Hijo amado, es quien soy yo, es quien soy yo, es quien soy yo, es quien soy yo, es quien soy yo. Eres un buen Padre, Si eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. así eres tú. Y tu Hijo amado, es quien soy yo, ¿Quién soy yo? quién soy yo, quién soy yo, Es quien soy yo. Eres un buen Padre, así eres tú, así. Él es un buen eres Padre. tú, Amén. así eres El Padre tú, amado. y tu Hijo amado, es Y quien somos soy yo, amados. es quien soy yo, es quien soy yo. Eres un buen Padre, así eres tú, así Amén. eres tú. Qué privilegio ser Así amado eres por el tú, Padre. y tu Hijo amado. Ya no ¿Quién somos soy yo? huérfanos ni esclavos. ¿Quién soy yo? Amén. ¿Quién Somos padres soy yo? y tenemos Eres familia. un buen Amén. Padre. Así eres tú, Así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. y tu Hijo amado. Es quien soy yo, es quien soy yo. Gracias, es Padre, quien soy yo, gracias. es quien soy yo. Es quien soy yo. Amén, amén. Qué privilegio, amados. Siempre recordar que no todos nosotros somos hijos del Dios viviente, que Él decidió ser Padre de nosotros, y un Padre contempla todo lo necesario que nosotros, como sus hijos, también tenemos necesidad. O sea que ya no somos huérfanos, ya no somos esclavos, sino que nuestro estado actual ahora declara la mayor verdad que nosotros podemos recibir, y es reconocer que somos hijos de Dios. Amén. Él es un buen Padre sobre todo. A usted le guste o no, sea difícil o sea fácil, Dios ha sido buen Padre y ha sido bueno. Amén. O sea, agradezco también a Sion por todo el esfuerzo que hacen. Yo pensaba que realmente es un milagro ver a los jóvenes, específicamente, porque ya lo que tenemos cierta edad, estamos tirados aquí a hacer lo que nos toca, pero los jóvenes es un milagro verlos cada domingo y cada sábado venir con mucho empeño, sin quejarse,
tienen algo que me llama mucho la atención, es que son moldeables, escuchan y tienen mucho interés por servir al Señor. A los padres y a los presentes yo les pido que oren para que ellos sean llenos del entendimiento de lo que significa esta asignación. Que no lo vean como solamente como música, sino que ellos expresan la imagen del Dios perfecto a través de los cánticos. Amén. Pueden tomar asiento y Sion, le agradezco nuevamente por tan bellas canciones. Amén. Ya que estamos sentados, sí, dígale al que está a su lado, tú eres hijo y tienes un padre que te ama. Repíteselo con gozo. Tú eres hijo y tienes un padre que te ama. Ya no eres huérfano. Amén. También quiero reiterarle o recordarle también un saludo en nombre de nuestra amada pastora Gisela, quien se encuentra en una misión, siempre decimos una misión celestial, porque todo lo que el Hijo hace es para glorificar al reino. Sea lo que sea que a nosotros nos toque, sea donde sea que el Señor nos mande, allá glorificamos y damos testimonio del reino que cargamos. Amén. Amados, hoy tengo el deseo de compartir con ustedes una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón y va muy conectado con lo que hemos escuchado, o sea que quizá no sea algo nuevo, y que hasta parecen los mismos versos, pero entiendo que el Señor lo que necesita es que nosotros nos afirmemos en el entendimiento de algo. Yo soy partícipe y hemos escuchado mucho la frase avance agresivo. Eso es algo que se está mencionando y creo que el avance agresivo tiene que ver con ese tiempo profético de la iglesia que avance, o sea, que se mueva. Pero ¿qué sucede? Hay estaturas, como Daniela decía en el tiempo de la invocación, que no permiten que los hijos avancen. O sea, un bebé, yo no le puedo exigir que corra, y menos agresivamente. No sé si me doy a entender. O sea, su estatura y su nivel, así como también oraba Edwin en el tiempo de oración, no le va a permitir eso. O sea que si hay una demanda para acá, para la iglesia, nosotros como el cuerpo de Cristo, de que crezcamos en madurez. Por eso dice que ya no somos niños en una parte de las Escrituras, sino se nos envía a que vayamos de nivel en nivel, en crecimiento. Entonces, ese básicamente es el enfoque de la prédica de hoy. El título es Adopción, Imagen y Madurez. ¿Y por qué se llama adopción, imagen y madurez? La palabra adopción, nosotros hemos sido bendecidos con las prédicas de la pastora Gisela con respecto a la adopción y también con los mensajes que dio nuestro amado Salvador. Realmente adopción y madurez, pero no se preocupen. Entonces, hemos sido bendecidos con todos esos temas donde se nos ha explicado de manera categórica la importancia y lo que significa la adopción. Todos nosotros teníamos un estatus de orfandad. Adopción es la palabra que da como entrada a que nuestro estatus cambia. Ya no somos esclavos, sino hijos, dice la palabra. Y el hijo, el hijo queda en la casa. O sea, ya nos cambian de tener un estatus de no tener padre, ahora gozar de la realidad de que sí tenemos un Padre eterno. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos la palabra adopción y luego la palabra imagen. Para nosotros tener la imagen, primero tiene que llegar la adopción. Nadie puede tener la imagen del Señor si antes no es adoptado. Y eso lo vamos a ver en el trayecto de la predicación. Y otra palabra que va a ser muy importante en la prédica es la palabra madurez. Puede ser que tú seas adoptado, y yo también, pero si te quedas en el tiempo más categóricamente, en el estatus de nepios, que es un bebé, pues nunca vas a representar al padre, porque el padre no es un bebé. El padre, en su categoría de deidad y su carácter, tiene atributos que un bebé nunca va a representar. O sea que la imagen se da a través de la madurez. Mientras nosotros vamos creciendo, vamos mostrando más y más la gloria del Señor. Mientras más pasa el tiempo, y no tiempo cronológico, el tiempo yo diría el tiempo celestial, mientras más nosotros vamos comprendiendo quién es el Padre y nos vamos asemejando a Cristo, mucho más nos parecemos a la imagen del Dios celestial. Dice la Biblia que nadie ha visto jamás a Dios. Por eso yo no puedo decir que, por ejemplo, Adasa tiene los ojos de Cristo, porque yo nunca he visto a Cristo. Y no
quizá ya lo tenga en el sentido espiritual, pero no en el sentido físico, porque Dios es invisible. ¿Y cómo se trae la imagen de un Dios invisible? En el carácter, en el comportamiento, en la manera en que nosotros obedecemos al Señor. Allí se ve Cristo. Dice, ámalo como Cristo amó la iglesia. Ahí ya inmediatamente tú ves una persona que ama como Cristo ama a la iglesia, ya tú estás viendo a Cristo. Pero no dice que tiene el brazo igual del color de Cristo, sino su comportamiento. Jesús también dijo, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Está diciendo de su carácter. Y la palabra perfecto en el idioma de nosotros tiene una tendencia a ser muy alta. Y esa es la realidad. Pero lo que expresa es que tengamos una similitud de comportamiento o de carácter en semejanza al Padre. Amén. Entonces, perdón, un momento. Yo soy de los que piensan que todas las cosas que Dios hace tienen un sentido. Él no hace un paso sin que ese paso traiga otro paso mayor. En el caso de la adopción, eso es lo que significa. Todos nosotros fuimos salvos, pero no fuimos salvos simplemente para vivir la vida que queremos. Incluso la Biblia destaca que el anterior estatus era de esclavo y que por medio de la muerte de Cristo fuimos comprados a precio de sangre. Pero nunca dice que tú quedaste para hacer lo que tú quieres. Tú pasaste de un dueño para hacer la voluntad de otro dueño. Antes, el dueño que tenías quizá no tenía algunas exigencias, en su engaño te dejaba vivir tu vida porque esa es la malicia de que nosotros vivamos conforme a nuestros deseos engañosos y nuestros delitos y pecados, y por eso dice la Escritura que éramos esclavos del pecado. Pero ahora, en Cristo, la cosa cambia y se hace un estándar mucho mayor. Ya no puedes vivir de la manera carnal que vivías, mostrando la identidad de Adán, sino que ahora tienes que vivir de la manera que Cristo vivió para mostrar la identidad de Cristo. O sea que en ningún momento queda como un lugar céntrico que nosotros podemos hacer lo que queramos. O sea, yo nunca muestro a Gilbert. La realidad es esa. Cuando hago lo malo, muestro a Adán y al diablo, hay que serlo sincero. Porque Jesús le dice a los fariseos, ustedes son hijos del diablo porque las obras de su padre el diablo hacen. Entonces, cuando hago las cosas conforme a los principios divinos, conforme a lo que Cristo enseñó, pues entonces emulo al Padre. Amén. Entonces, hoy podemos decir que nosotros somos agraciados porque estamos conociendo poco a poco la imagen de Dios. ¿Cómo la conocemos? A través de la palabra, a través del compartir uno con otro, dice, a través de las oraciones, de las prerrogativas también. Las relaciones son muy importantes, porque yo entiendo que allí es el lugar donde realmente nosotros podemos demostrar la naturaleza que nos gobierna. Si no hay una persona que me ofenda, nunca voy a tener la oportunidad de yo perdonar. Pues para eso, Dios ha puesto relaciones que quizás sean un tema un poco difícil. Eso no justifica la acción del otro, pero sí te da a ti la oportunidad de tú emular a Cristo. Porque dice, perdónalos como yo los he perdonado. Entonces todo se trata de yo parecerme a alguien. Que mi imagen sea similar, en semejanza a la de otra persona. Nunca se me pidió o se me ha requerido en la Escritura que se parezca a Gilbert, sino que siempre se parezca a Cristo. Amén. Entonces, para este avance agresivo hay que como que uno sacudirse y comenzar a caminar en madurez para alcanzar la imagen de Cristo. Yo creo que la iglesia más poderosa va a ser la iglesia que realmente refleje a Cristo. Hay iglesias que hacen muchos milagros y sanidades, pero son, literalmente, después, más de ahí no son más nada. Mucha gente que son sanas, pero siguen en las cosas del mundo. Lo que sana verdaderamente es conocer al Señor, porque la sanidad no debe ser solamente física, sino integral. Cuando usted lo ve a Él, usted se convierte de manera integral en Él, es sano. Entonces, la imagen de Dios viviente solamente se va a ver en el Hijo. La salvación por la adopción nos lleva simplemente a que nos convirtamos en la exacta representación de Dios. Como siempre nuestra amada Gisela nos dice que Dios anhela que su calidad de ser invisible sea visto por medio de nosotros. Y tiene sentido, o sea, cuando nosotros nos comportamos como Él nos llama en madurez, pues estamos cumpliendo el propósito eterno. Y eso lo vamos a ver ahora
en el primer verso, que viene a ser la base de todo el mensaje, en Romanos 8, 28 y 29, que declara muchas verdades, pero entre esas, deja saber que fue Dios que se propuso hacer las cosas. Él te escogió, Él te eligió, y también te dio una tarea, que nunca fue por un motivo de que te salvo y que te salves del infierno y ya, y todo lindo y todo hermoso, no. Hay una tarea mucho mayor que el fuego del infierno, que es representar a Cristo. Si eso no es el estándar más alto y lo más importante en el mundo, pues mejor hubiésemos perecido. O sea, si no hubiese un motivo para allá. Dice Romanos 8, 28 y 29, declara la palabra, dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito, su designio, su voluntad, su deseo, Él se lo propuso, ¿verdad? Son llamados. Verso 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó, o sea, los escogió, Él los seleccionó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de ¿quién? De su Hijo. En el griego la palabra hijo en ese verso habla del hijo maduro, el hijo que sí puede representar al padre, porque como yo le dije, quizás físicamente usted se parezca a su papá, pero en atributos de comportamiento, de carácter y actitudes, no asemeje en nada a su padre. Aunque uno conforme pasa el tiempo, va como adquiriendo, los niños aprenden a caminar, camina igualito que su abuela, se actúa, se enoja como su tío, y tal cosa. Pues entonces así mismo pasa con nosotros, que mientras vamos creciendo, más se va como configurando dentro de nosotros la imagen de Dios. Y eso es lo que el Señor quiere, que todos nosotros seamos conformados al Hijo que Él le agrada, porque Él nunca dijo que ninguno de nosotros le agradara, aunque nos amó con nuestros delitos y pecados, al único que Él dijo, este es mi Hijo amado, en el quien tengo complacencia. Y allí queda bien declarado que a ese que nosotros tenemos que imitar. Por eso hay que madurar. Y eso todito nosotros lo sabemos. Eso no es nada nuevo. Eso yo no estoy trayendo la revelación del año. Es que literalmente hay que emular a Cristo. Y para eso hay que dejar la posición de nepios que a veces nosotros tenemos mentalmente. Yo creo que de una manera humilde a veces uno dice, yo todavía estoy en nepios. Pero no puede quedarte años que años pasando en esa humildad, porque ya no va a ser una humildad. Va a ser ¿cómo que dicen aquí? Como estar atascado. Dios lo que quiere es que su hijo crezca. Porque aún Jesús, declara la Escritura que nació, ¿verdad? En un pesebre, y fue creciendo. A los 12 años estaba en el templo. A los tantos hizo tal cosa, y a los 30 estuvo trabajando en el ministerio. Entonces no quedó nepio todo su tiempo, sino que fue de gloria en gloria. Amén. Entonces, ¿para qué somos adoptados? Ya lo hemos respondido. ¿Para qué hemos nacido de nuevo? Que también es la misma similitud. Dios nos hace nacer por medio de Cristo. Y es lo mismo, para que tú seas un niño y viva un trayecto de crecimiento. Pero para que te parezcas a su hijo. Porque Él es el primogénito entre muchos, dice la Escritura. Todos los otros hijos que vienen después del primogénito tienen que tener esa misma imagen que Él. Y eso es lo hermoso. Según las Escrituras, somos adoptados para cargar la gloria de Dios, de la cual nosotros fuimos destituidos por causa del pecado, Adán y Eva, etcétera, etcétera, etcétera. Aquella gloria que representa la imagen del Dios invisible. La gloria de Dios no es como nosotros antes pensamos, y gracias a Dios tuvimos varias secciones de prédica donde se nos enseñó lo que era verdaderamente la gloria de Dios. La gloria de Dios es su reputación, lo que le representa. Yo siempre me gusta decir, el cielo no tendría ningún interés si Dios no fuera el cielo. O sea, el cielo no es casas, como decía Daniela, no es villas y castillas, no es prendas, aunque haya todo eso, quizá en un tono celestial, no lo sé. Pero más que eso, el cielo es Cristo, es Dios mismo. Si ese no es el propósito de que nosotros lleguemos al cielo para conocerle a Él, no tiene ningún sentido. El cielo va a ser otro lugar igual que la tierra. Pero cuando se habla de que el Dios invisible habita allí y que nosotros vamos tras eso, pues ya tenemos como un sentido de más importancia. Cuando recibimos de la voluntad de Dios la adopción y el nuevo nacimiento, entonces nosotros entramos en una etapa progresiva de madurez. O sea, todo el mundo tiene que ir como creciendo. Todo el que es adoptado
en el orden natural y en el orden celestial, se espera que vaya creciendo. Cuando un niño no está creciendo, y lo hemos escuchado varias veces aquí, es probable que tenga algún tema físico, ¿correcto? Entonces, así mismo en el orden espiritual. Incluso hay una palabra que, si mal no recuerdo, dice en la Biblia, dice la palabra neófitos. Dice que a los neófitos tú no le puedes dar tarea de gente grande, porque su comportamiento no se puede. Entonces, se deja por entendido que las tareas se le dan al hijo maduro. Hay muchas etapas que, si Dios quiere, van a ser explicadas en otras prédicas. Eso no, por ahora no tocaré esos temas. Pero sí que tengamos por entendido que no estamos llamados a ser salvos para quedar solamente como hijos bebés. Hay que madurar. Para el avance agresivo es obligatorio madurar. Si usted no madura, no puede haber avance agresivo. Esa es la realidad. Fuimos escogidos por Dios desde antes por el motivo de que ser hijos o ser iguales a Cristo. Gracias a Dios que Él nos enseñó el estándar, porque si Él es el Dios invisible, tenía que mostrarse a través de alguien. Pues se mostró a través de su Hijo. Cuando usted ve el Hijo, dice el mismo Jesús, pues ve al Padre. Felipe, hace tanto que estás conmigo y aún no has conocido al Padre. Entonces, en otro orden, las Escrituras también, cuando hablan de imagen, se refieren a la habilidad de emular el carácter divino del Hijo de Dios. En estos versos no se hace referencia, en el verso que leímos no se hace tanto referencia a la similitud física, sino a la similitud integral de la persona. Aquellos que emulan a Cristo, literalmente lo hacen de manera integral, no lo hacen por fuera, porque todos nosotros somos diferentes. Entonces, ¿cómo es Cristo realmente? Incluso, la Biblia hace una cierta inferencia del parecido físico de Cristo, de Jesús. Dice que en Él no había ni parecido ni hermosura para que le viéramos tal cual es, y que nos enamoráramos sino de su gloria. Pues entonces el interés nunca fue lo físico, fue siempre que nosotros nos parezcamos a Él en su comportamiento. Un paréntesis aquí, cuando hablamos de emular, en el lenguaje informático, la palabra emular lo que se refiere a un sistema, un software, que permite que otro software informativo pueda imitar algo. Para más entendimiento, hay un sistema operativo aquí y hay otro aquí. Este último necesita un emulador en el medio para que pueda correr este programa. Si lo ponemos de un punto de vista espiritual, Adán y la naturaleza de Dios y Cristo en el medio. Cristo es el emulador que nos permite a nosotros emular a Dios. Nadie puede tener una similitud del Padre si no es por medio del Hijo. Nadie que no haya nacido de nuevo o que no haya sido adoptado va a poder emular a Dios. Y esa es una realidad. Únicamente quienes poseen esta naturaleza en Cristo tienen la habilidad de poder ser semejantes al Padre. Lógicamente nosotros no somos perfectos y hay muchas acciones que todavía salen de Adán, pero sí tenemos ese software que nos permite hoy ser semejantes a Cristo. O sea que ya no hay ni siquiera una justificación, sino que, no, yo no maduro porque se me hace difícil. No, tú tienes el software instalado, lo que dice la palabra. La adopción impone en ti lo necesario para que te conviertas en el Hijo, pero queda en nosotros como un esfuerzo. Hay que ser valientes y esforzados, dice la palabra, para no actuar de la manera que nos gobernaba anteriormente. Porque Dios quiere que su Hijo vaya creciendo. El Espíritu Santo también es la garantía que nos hace como ser a sí mismo semejantes a Cristo. Dice la Escritura que lo que hace el Espíritu Santo es que nos convierte en la imagen de Dios. Es por eso que nosotros hemos trabajado arduamente y constantemente por Él. Por la palabra, por los mensajes, en oración, en la intimidad. Lo que busca es que nosotros nos parezcamos al Padre. No que lleguemos a hacer nuestras cosas propias, sino a parecernos al Padre. Un tema también es que se necesita ver al Padre para ir conociéndolo, y por eso, como nadie ha visto al Padre, necesita ver al Hijo. Usted no puede emular lo que nunca ha visto. Para un niño huérfano, usted no le puede decir que sea igual que su padre porque no tiene padre.
Pero en el caso de nosotros, sí ahora tenemos el Padre. Y no solamente el Padre, tenemos al Hijo que nos muestra al Padre. O sea que ya no hay más justificación de ningún lado. ¿Me falta algo? No, tiene todas las cosas para madurar, para crecer, para ser semejantes a Cristo. Vamos a ver este otro verso, en 1 Corintios 15, que da a entender esa misma naturaleza que entre nosotros va como luchando, pero que también nos da como la capacidad de que nosotros seamos conforme a la imagen del Hijo de Dios viviente. Ven, dice lo siguiente, así también, 1 Corintios 15, del verso 45 al 58, dice, así también está escrito, fue hecho el primer Adán, alma viviente, y el postrer Adán, hablando de Cristo, espíritu ¿qué? Ahí estamos viendo dos naturalezas, de inmediatamente. Una que tiene que ver con el alma y los deseos de la carne, y otra con el espíritu. Y todo lo que declara la palabra es que nosotros tenemos que ser espirituales, ¿verdad? Verso 46 dice, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Cuando dice eso, no es primero en rango y valor, sino como primero tú fuiste una persona humana y luego pasas a ser espiritual. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, y luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. La palabra terrenal ahí se refiere a que se comporta de manera absurda, de manera necia. El primer hombre es terco, es de comportamiento carnal. El segundo hombre, que es el Señor, lo dice ahí claramente, es del cielo. Entonces dice, ¿cuál terrenal? ¿Cuál el terrenal? O sea, así como es el terrenal, son toditos los de la tierra. Así como el celestial, así también como el celestial son los celestiales. Verso 49. Entonces dice, y así como nosotros, o como hemos traído, o sea, así como esta naturaleza que tenemos ahora pecaminosa, la imagen del terrenal, ¿qué vamos a traer? Traeremos también la imagen del celestial. Vuelvo y lo repito. Así como nuestra deficiencia traímos la imagen de lo malo, pues ahora como tenemos a Cristo, también vamos a traer la imagen de lo celestial. Fíjense que queda exento ahí todos nosotros, porque por su gracia sí podemos lograrlo. No por nuestra fuerza, sino que ya Dios ha puesto en nosotros esa imagen que nosotros debemos reflejar. Quizás es por causa de que no tenemos un crecimiento que se note, o áreas ocultas quizás, áreas oscuras, que todavía no la demostramos de esa manera. Repito, traeremos también la imagen del celestial. Verso 50. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre, o sea, todo lo que tiene que ver con el comportamiento humano no redimido, no puede heredar el reino de Dios. El reino de Dios se refiere a su gloria, no a mansiones, no a diademas ni coronas. Si se lo da a Dios mañana, pues feliz por usted. Pero yo lo que quiero es a Cristo. Entonces dice que el reino de Dios es su imagen. Ni la corrupción, si continúa el verso dice, ni la corrupción, o sea, ni la maldad nuestra, heredará la incorrupción, que la incorrupción se refiere en ese verso a la inmortalidad de Dios. Verso 51, he aquí, os digo un misterio, algo que está oculto. No todos dormiremos, pero todos seremos ¿qué? Transformados. O sea, que a Dios no le agrada tu estatus actual. Él quiere transformarte en algo que Él ha puesto en ti, literalmente. En un momento, dice, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Resucitarán, y los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos, nuevamente lo dice, transformados. Versos 53. Porque es necesario que lo corruptible, o sea, esta vida carnal que nosotros tenemos, se vista de incorrupción. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida, o sea, tomada, eso es como un premio que le está diciendo. Tomada es la muerte en victoria. O sea, que cuando nosotros nos vistamos de la imagen de Dios, la muerte va a ser una victoria, lo que dice.
Nadie dice amén. Sólvida es la muerte en victoria. Entonces hace una pregunta. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da ¿qué? La victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Verso 58. Así que, hermanos míos, amados, y aquí lo dice un mandato, estad firmes y constantes. Firmes y constantes. Entonces dice al lado, ¿qué dice? Quedándose niño, creciendo, ¿verdad? Madurando en la obra. La obra no es solamente el término de hacer obras para el Señor. La obra somos nosotros. Mi familia, la obra, yo cómo me comporto en el trabajo, etcétera, etcétera. En la obra del Señor, hoy, siempre, ¿verdad? Sabiendo que no es vuestro trabajo en el Señor, no es en vano. Entonces, vimos varias verdades ahí que podemos renombrar. Dios quiere que estemos creciendo siempre y que ese crecimiento sea firme y constante. Y tiene sentido. ¿Por qué? Porque cuando un muchacho deja de crecer, o sea, comienza a crecer todo bien y de un momento deja de crecer, llama la atención. Hay algo raro. De una vez usted lo está llevando donde su pediatra. La realidad es que Dios quiere que mantengamos el crecimiento firme y constante. Cada quien sabe cómo debe crecer. Sea que crecer más en oración, en la palabra, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es necesario que crezcamos. La imagen de Dios solo se verá en el crecimiento del Hijo. O sea, van a conocer a Cristo a medida que tú vas creciendo, literalmente. Debemos crecer con firmeza y constancia y que esto no sea solo de un día, sino de siempre, cada día. Hay que alimentarse con la palabra, hay que tener comunión los unos con los santos, hay que tratar de perdonar como Cristo perdonó y amar como Cristo amó a la iglesia. Y ese es amén. Amén. Amén ahí, amén. Entonces, otro punto es que toda adopción, inmediatamente alguien es adoptado, es heredero de la persona que le adoptó. Sea que esa persona no tenga ni uno o lo tenga todo, ese es heredero de lo que tiene esa persona. Asimismo, nosotros hemos heredado de parte de Dios toda la herencia, dice, herederos y coherederos con Cristo. Pero vuelvo y lo repito, ¿qué es lo que heredamos? Porque quizás nuestra mentalidad es una herencia de bienes materiales. Pero la realidad es que, la realidad de las Escrituras es que nosotros lo que heredamos es la imagen de Él. Eso es más gratificante que cualquier joyas y coronas. Es que vean a Cristo cuando tú estás caminando. Ese es que vean el poder, que se ve en ti el testimonio de ser un hijo. Entonces, por eso nosotros podemos dar gracias al Señor. Amén. Adopción es para que se vea al Padre en el Hijo. La herencia es la imagen de Dios que se refleja en nosotros. Otro punto, la imagen del reino es Cristo. Cuando yo recuerdo hay un verso que Jesús dice, que los fariseos le preguntan, ¿y cuándo viene el reino? ¿Y dónde está el reino? Jesús le dice, el reino de los cielos no vendrá, ni ustedes pueden decir, míralo allí y élo aquí, porque el reino de los cielos está entre vosotros. Y si usted sigue leyendo, él se refiere a sí mismo, pero nunca habla de cosas materiales, sino que quien tiene a Cristo tiene el reino. Ese es el reino eterno, esa es la imagen que nosotros debemos anhelar. O sea, no posesiones materiales, sino que todos comencemos a ver las cosas de la manera espiritual, que no nos confunda la falta de cosas aquí con lo que Dios nos ha entregado, porque no es que no Él te lo va a dar, es que ya tú lo tienes. Pero probablemente en la calidad de nosotros a veces se nos hace difícil caminar en ese crecimiento, en esa vida de Cristo. Amén. Entonces, vamos a ver 1 Corintios, que también declara el por qué nosotros tenemos que tener una perspectiva un poco más madura, de ya no ver las cosas como se veían antes. Dios no anda dando cositas. Es lo que nos ha entregado es el todo, es a Cristo. Entonces las añadiduras vienen por Él, pero lo principal es Él, ¿verdad? Entonces 1 Corintios 2, dice lo siguiente, del 12 al 14.
1 Corintios 2, dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Aquí está hablando del espíritu de adopción, literalmente. Para que sepamos, o sea, para que usted esté enterado y tenga el conocimiento de lo que Dios nos ha concedido en pasado, te lo dio, lo que has heredado. Lo cual también hablamos, y aquí hace inferencia diciendo, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. O sea, eso no está en ningún precepto humano. Ahí lo que usted ha heredado no tiene nada que ver con lo que usted piensa, literalmente. Sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo que tiene una calidad de ser espiritual a lo que tiene una calidad de ser espiritual. Y ahora cobra sentido que nosotros hemos recibido una herencia que no son bienes, sino que es la imagen de Dios, que tiene mucho más valor que cualquier bien que yo pueda recibir. Ni siquiera la sanidad de su cuerpo es comparativo con la imagen de Cristo. Hay personas que van a tener situaciones y allí van a representar a Cristo. Y hay otras que van a tenerlo todo, como el joven rico, teniéndolo todo, nunca pudo representar la imagen de Dios. Entonces, no está en la calidad de lo que nosotros tenemos, sino en lo que expresamos. Verso 14 dice, pero el hombre natural, el que piensa como el carnal, como el hombre, como el nepios, como el inmaduro, no percibe, o sea, dentro de él eso puede pasar 20,000 veces, pueden pasar 700 Cristos por ahí al mismo tiempo y él nunca lo va a percibir. Las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. Y no las puede, ¿qué? Entender. O sea, por más que le pase, nunca va a comprender lo que significa eso. Porque su visión de la imagen de Dios está literalmente velada. Porque se han de discernir espiritualmente, de manera espiritual. La herencia, en este caso, cae literalmente en las cosas que son del Espíritu. No son cosas materiales. Lo que tú recibiste es literalmente la gloria de Dios en la adopción. Y ese es el trabajo que tienes. ¿Qué tenemos? Para no, que yo a mí primero, a mí que me van a sacar cuenta. Tenemos la garantía o el trabajo de expresar a Dios en crecimiento. Para eso hay muchas cosas que debemos hacer, pero lo que da como una sensación de paz es que esto no es solo. Su imagen se va formando a través de nosotros por el Espíritu. Nunca fue por ti mismo. Está en ti y no es como ni siquiera por un esfuerzo humano. Es que hay que conocerlo simplemente, entenderlo, verlo. Y el Espíritu irá trabajando en nosotros cada día. Esa es la garantía. La herencia es el reino de los cielos. Usted y yo recibimos el reino de los cielos por medio del Espíritu Santo. La herencia, literalmente, es recibir a Jesús, el cual tiene la viva imagen del Dios invisible. Cuando tú tienes a Cristo por la medio de la adopción y el nuevo nacimiento, literalmente tú cargas con la imagen de Dios. Y eso es lo que declara la Escritura. Entonces se necesita madurez para que todos nosotros representemos la imagen de Dios. Como les decía ahorita, por ejemplo, poniendo un ejemplo con Zoe, que es la bebé más pequeña de la casa. Zoe tiene atributos de su padre y su madre, físicos, pero los atributos que son del carácter y los que son intangibles, usted no lo puede todavía ver, a menos que sea algo muy, muy evidente, lógicamente. Pero las cosas de la madurez solamente se ven en el crecimiento. Por eso es que tiene sentido que Jesús dice, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Porque Él lo que estaba buscando era atendiendo con madurez las cosas de su Padre. No era tanto la importancia de si estaba predicando o si estaba haciendo algo. Era que estaba buscando cargar la representación del Padre. El Padre le va a dar asignaciones a los hijos que sean maduros, porque en la lógica humana y en la lógica celestial, no tiene sentido que yo le dé a un muchacho una tarea de gerente. Todos los que son asignados para algo es porque cargan cierta posición en el espíritu. Quizá uno más alto que otro, nadie tiene que estar atendiendo a la vida de otro. Atiende a cada uno a su vida, pero que nosotros tengamos como la intención de querer madurar, de querer crecer en el espíritu. Que eso es lo que le agrada al Padre, que se vea a Cristo en mí. Incluso para los jóvenes, que ahorita les decía su palabrita, para los jóvenes también les doy el consejo de que no se vean como menos, porque la misma Escritura dice que nadie tenga en poco tu juventud, pero un punto, no está hablando de la edad cronológica ahí. Lo que está hablando es que esa persona, en este caso era Timoteo, ¿verdad? Sí.
tenía un carácter correcto para regir a la iglesia. Y a Timoteo se le mandó a reprender a los ancianos de una manera, a los jóvenes, a todo el mundazo que tenga a todo el mundo, perdón, que tenga que reprender. Pero se le dijo, literalmente, principalmente, que él tenía el espíritu correcto para eso. El espíritu que había recibido. Dice, ya no había recibido el espíritu de esclavitud, sino, ¿cuál? El espíritu, exactamente. Entonces, ningún bebé puede representar totalmente al padre. O sea, alguien que tenga calidad de nepio no puede ser puesto en asuntos gubernamentales. Y otra de las cosas que nosotros escuchamos a principios de año es el tema de la unción senatorial. Y eso tiene que ver con, básicamente, cómo la iglesia va creciendo y posicionándose en lugares de importancia. Cuando hablo de importancia no tiene que ver literalmente con el tema económico, no lo veamos de esa manera. Porque para Dios yo creo que es más importante alguien que refleje a Cristo que alguien que gane mucho dinero en una empresa. Pero todos nosotros estamos en algún lugar y allí reflejamos una imagen. Entonces, para que nosotros vivamos esa unción senatorial, se necesita que tengamos un estatus, porque incluso hasta lo que gobierna no pone muchachos. Que usted vote por un muchacho es otra cosa, pero realmente son personas que tienen cierta edad, aunque cronológica en el sentido natural, pero lo que uno busca es siempre una persona madura. O sea, alguien que vea las cosas de la manera en que se necesita. El joven, como leía Daniel en la parte de la invocación, el niño no difiere de nada del esclavo. Aunque es señor de todo, señor de la gloria y tiene toda la gloria, mientras tiene mentalidad de niño no puede hacer ¿el qué? No puede representar al Padre. Bueno, y lo vamos a leer ahora. Gálatas 4. Gálatas 4, si puede poner ahí, del 1 al 7. Que dice lo siguiente. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, ahí es nepio literalmente, es un infante, alguien que no tiene la capacidad de razonar como alguien con más madurez, dice, en nada difiere del que es esclavo, en nadita, o sea, son la misma cosa, aunque es señor de todo, aunque lo posee todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Ese está guiado hasta que el Padre diga, ok, ese está listo, ¿verdad? Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea que llegó a un crecimiento, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hablando de Cristo era, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. O sea, y por cuanto sois, ¿qué? Hijos, ¿verdad? Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Y así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Aquí lo ponen más interesante. ¿Heredero de quién? De Dios. ¿O de heredero de bienes materiales? De Dios, de su gloria, de su esencia, de su imagen, por medio de Cristo. O sea que mientras aunque tú eres heredero de todo, literalmente de todo, porque Dios es todo, si mantenemos una calidad de infante, pues nunca quizá vamos a emular a ese regalo que hemos recibido del Padre. Solo el hijo que va creciendo en madurez podrá reflejar la viva imagen del Señor. Cuando uno actúa, aquí está la contraparte, lógicamente, si actúo como necio, como esclavo, como me dejo gobernar de las emociones, del alma, etcétera, 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 contiendas, disensiones y herejías, pues entonces ahí lo que estoy haciendo es no estoy emulando a Dios, estoy emulando la naturaleza adámica. Y eso no es lo que se quiere. Los versos anteriores dicen que lo que se necesita es que emulemos a quién, a Cristo. Que la imagen de madurez se vea en nosotros. Porque ya no vivo yo, sino que ¿quién vive en mí? Y todos nos gusta ese verso, pues entonces hay que aprender a emular a ese que vive ahora en mí. Y eso es lo difícil. La representación de Dios, por lógica, tiene un mayor grado de significado que lo físico. Se necesita que todos, jóvenes, adultos, ancianos, y todos nosotros,
representemos a aquel que nos tomó por hijo. El Padre quiere que su hijo lo muestre. Nuestro carácter debe mostrar a Dios en todo momento. Si te dejas gobernar por el Espíritu de Dios, lógicamente, vas a mostrar al Padre y al Hijo. Amén. Dios nos adoptó simplemente para emular a Cristo. Ese fue el punto, para heredarlo a Él. Heredar todas las cosas y representarlo a Él. Cristo, hemos hablado, es el acta literalmente que nosotros cuando éramos esclavos, cuando éramos huérfanos, Cristo es el acta que representa que ahora nosotros somos hijos. El Espíritu Santo el sello, pero toda acta tiene sello y tiene firma. Tiene la firma del Padre, o sea que literalmente todos nosotros tenemos todo. Hemos recibido adopción, hemos recibido la transformación por medio del Espíritu y hemos recibido el amor del Padre. No hay una razón que nos haga, que nos justifique de no crecer. O sea, para avanzar, le dije, hay que crecer. Y si se necesita un avance agresivo, hay que ponerse realmente en sintonía. Amén. Les decía que no hay un término medio donde nosotros podemos decir, no, yo no voy a hacer la voluntad de mi Padre o no voy a hacer la voluntad del diablo, sino que voy a hacer la voluntad mía. En las Escrituras usted hace lo de Dios o hace lo del diablo. O usted refleja la gloria de Dios o refleja la gloria de los hombres. O refleja la gloria de Cristo o refleja la gloria de Adán. Pero nunca refleja la de usted mismo. Pues entonces, ya lo único que le queda como uno como rendirse, porque si al final me rindo uno de los dos, ya, para yo estar intentando hacer lo mío, cuando hago lo de otro. No sé si se entiende. Al final lo que se necesita es que yo haga lo de mi Padre. Algunos ejemplos que dejan entendido es que Dios quiere que nosotros actuemos como Él. Ustedes lo ven en muchísimas partes de las Escrituras que dice, como le decía ahorita, perdonen como yo los he perdonado. El Padre dice, sean perfectos como yo soy perfecto. Y arriba de ese verso dice, habla del amor al prójimo. Que literalmente, cuando alguien es perfecto, lo que hace es que emula a Cristo. Y se puede, porque el Señor lo está pidiendo. Y Dios nunca no nos va a pedir algo que nosotros no podamos hacer. El punto es que no lo podemos hacer sin Cristo. Y gracias doy a Dios que somos hijos. O sea, ya tenemos la mitad del pleito en victoria. Amén. Amar como Él ama. Obedecer como Él obedeció. Ser celoso de la casa del Señor como Él lo fue. Todo eso garantiza y emula el carácter y actitud de Dios. El Dios invisible se hace visible cuando nosotros tenemos un comportamiento adecuado. Debemos comenzar a pensar como hijos maduros. La Biblia declara que como alguien piensa dentro de sí, en eso se convierte. Y como les decía a veces nosotros tenemos, humildemente, nos sentimos simplemente bebés y esa es la realidad. Yo creo que si Dios nos permitiera vernos en la total evaluación, quizás nosotros estamos todos en calidad de niños. Pero Él quiere que también uno comience a verse de manera diferente, porque como tú piensas en eso te vas a convertir. Y la Biblia declara que nadie es suficiente para hacer ninguna cosa, sino que la suficiencia proviene de Dios. O sea, Él te está diciendo, sí, tú lo eres insuficiente, pero también eres suficiente porque mi gracia es mayor a lo que tú eres. Entonces nosotros tenemos que comenzar a pensar de manera diferente. Incluso, yo recuerdo que las Escrituras, un verso que siempre me acuerda al maestro, en Jeremías, se lo puede poner ahí, dice, se lo voy a parafrasear, dice, no digas que yo soy un niño, porque Jeremías había dicho, no me mandes bueno, vamos a leerlo para que, verso 7 al 9 dice, y me dijo Jehová, no digas yo soy un niño, esa traducción es yo soy un muchacho, literalmente, porque a todo lo que yo te envíe irás, y a quién que te envía, al que le va a representar, le está diciendo, tú no eres lo que tú crees que tú eres lo que yo digo que soy que tú eres, ¿verdad? Y dirás todo lo que yo te mandé. Dice, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. En alguien que lo que quiere decir es que literalmente Jeremías tenía la palabra de representación del Señor. Y Jeremías le tocó la tarea de corregir, arrancar, destruir, derribar. Todo lo que termine con cambiar y transformar le tocó a Jeremías. Entonces Dios escogió a alguien que, según la historia,
tenía 17 a 20 años en ese momento. Realmente era un muchacho, pero en el espíritu Dios veía un hombre hecho y derecho que representaba su reino, que podía ser la vara de corrección del pueblo de Israel que se había desviado, estaba bien desviado. Entonces, hay que comenzar a verse como Dios quiere que nos veamos. Nadie que tenga mayor estima de sí mismo, dice la Escritura, pero tampoco que tenga un estima muy bajo, sino que tú entiendas que lo que tú eres simplemente lo eres por Cristo. Ese avance se necesita, para avanzar se necesita entender que Dios, cómo Dios nos ve. Segunda de Corintios 3, del verso 16 al 18, también dice lo siguiente. Aquí habla de algo muy importante, cuando las personas no tienen la capacidad de ver al Padre. Como les decía ahorita, alguien que es huérfano no puede emular a su padre porque nunca tuvo. Pero cuando se le cambia el estatus, pues ya tiene la oportunidad de hacerlo. No es que lo va a hacer el primer día, pero cada día va a ser una oportunidad para que sí emule a quien le ha adoptado. Entonces, 2 Corintios 3 dice, del 16 al 18 dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo, o sea, lo que no les permite ver, aquello que lo oscurece, que no los deja ver a quien tienen que mirar. Cuando el velo les ha quitado, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, todos nosotros, mirando a cada cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Para que se entienda mejor, de una manera más simple, lo que declara la Escritura es que aquellos que les fue quitado el velo tienen la oportunidad de ser hechos cada día la imagen ¿de quién? ¿De usted? No, la imagen del Hijo. Pero no está solo, sino como por el Espíritu. Es el Espíritu que te ayuda. Y tienes un espejo, que es la palabra, que cada día te deja verte a ti mismo. Y va como, uno puede ir como cuadrándose y quizás, bueno, estoy un poco despeinado. Estoy medio sucio de este lado. Y cada día tú vas como cuadrándote un poco más a Cristo. Pues entonces esa es la necesidad, que nosotros nos miremos en ese espejo. Hay que entender y verse tal cual es. Y no quedarse en eso, sino que ir madurando. Y tener una percepción propia correcta. Porque quizás usted piensa que está muy desaliñado en el espejo. Y dirá uno, bueno, me parezco a Jesús en el desierto porque estoy aquí todo despeinado. Pero la realidad es que el mismo Jesús en el desierto dijo que cuando tú estés en ayuno, laves tu cara y entres en lo secreto. Pues posiblemente Jesús no estaba desaliñado en el desierto. No sé si se entiende la metáfora. O sea que tenemos un llamado a que nosotros mismos sigamos progresando de gloria en gloria. Porque lo que se entregó no es para como que se quede estancado, sino para que nosotros avancemos simplemente. Amén. Ese espejo, como les decía, esa es la palabra. La cual esa es la única que me puede juzgar. Yo no estoy aquí para juzgar a nadie. Yo tengo suficiente problema conmigo mismo para andar atrás de lo del otro. Que cada quien se mire en el espejo de la palabra y entienda su posición y lo que le hace falta para asemejar a Cristo. Y ya tiene la oportunidad de saber que no está solo, que es el mismo Dios que te está formando. Tú eres un barro, una vasija, sí, pero tienes la gloria de Dios que también puede representar a aquel que te ha cargado, que te ha adoptado. Es necesario simplemente que maduremos y que nuestras acciones vayan cada día mostrando más a Cristo. Como les dije, la iglesia más poderosa, o sea, bueno, hay una sola iglesia, me refiero a la vida más poderosa del Hijo, es cuando comiencen a mostrar a Cristo. Muchos van a hacer sanidades y milagros, y Jesús le va a decir, apártate de mí porque no te he conocido. Pero aquel que sí represente a Cristo, ese sí le van a decir, entre en mi gloria. Bueno, lógicamente ya está. Ese es lo interesante. No hay avance agresivo en actitudes inmaduras. Nunca habrá avance agresivo si nosotros no podemos representar a Dios. Nunca habrá avance agresivo si no tenemos una unicidad. Nunca habrá avance agresivo si no nos aprendemos a someter. Nunca habrá avance agresivo
si no sufrimos como Él sufrió. Y para todo eso, cuando uno lo hace de la manera correcta, representa al Señor. El sufrimiento, la unicidad, el representar al Padre. Todo eso, cuando se hace, yo creo que va a ser el motor, lo que va a capacitar de manera correcta para que nosotros avancemos. Y yo creo que todo el cuerpo de Cristo, porque no es solamente esta congregación. Pero si empieza en nosotros, bendecidos seremos, ¿verdad?, de poder representar al Señor. Ya para ir acabando, si pueden poner 1 Corintios 3, que declara también lo siguiente, dice: porque aún sois carnales, o sois, en otra versión dice, sois niños, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. El Padre nunca dará una posición a aquellos que actúan de manera inmadura y que no sepan vencer al espíritu amorreo. El espíritu amorreo tiene que ver más con esa calidad de comportamiento que tiene como cualidades de ser muy sabio y ser doctos en muchas cosas y ser los mejores para hacer lo malo. El hijo tiene la obligación de vencer el mal, literalmente, de ser diferente. Otro aspecto que quiero comentarles es que mostrarles esta pequeña porción del libro de Números, que declara como una parte de la historia donde demuestra que la inmadurez no tiene que ver con el orden cronológico de la vida. O sea, usted puede tener 100 años y ser maduro, como puede tener 120 y ser inmaduro. Y para Dios, una ni otra, para Dios la madurez literalmente es aquellos que se comportan como Él ha mandado. Números dice lo siguiente, dice: en este desierto, hablando de Israel, caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba. Fíjense, está hablando toda la gente vieja, porque de 20 años arriba ya está hablando de ciertas edades, ¿verdad? Los cuales han murmurado contra mí, vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os habría de habitar en ella, exceptuando a Caleb hijo de José, Jefone, y a Josué hijo de Nun. Pero a vuestros hijos, a los cuales dijisteis que serían presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Fíjense cómo una actitud madura hace que uno literalmente enoje al Señor. Ellos dice que perecieron. Parece que Israel en ese momento nunca entendió que era hijo. Y su desobediencia lo llevó a siempre tener actitudes inmaduras. Entonces Dios salió de ellos literalmente. Y le dijo claramente: de 20 años para arriba se quedan todos. Y los hijos que ustedes dijeron que no van a entrar, esos son los que van a heredar. ¿Por qué? Porque no es porque sean jóvenes, sino porque Dios había puesto algo en esos hijos que sí iba a poder entrar. En el capítulo 1 y 2 de Josué, el Señor usa siempre la misma expresión, 3 veces le dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú darás por herencia esta tierra. Y en uno de los capítulos dice que los que eran jóvenes en ese momento eran los que tenían la actitud de entrar a la tierra prometida. Porque Dios no manda a hacer tarea a aquellos que no están capacitados para eso. Y aunque aquí se le dijo vayan y entren, era también probando su corazón. Porque en otro momento ellos van y dicen: sí, vamos a entrar ahora. No vaya, que no va a estar contigo. O sea que hay que madurar, no cuando yo quiera, sino cuando Él diga es tiempo de crecer. No se crece según nuestro entendimiento, sino según el entendimiento del Señor. El llamado simplemente es: sed maduros. Y con este verso termino. 1 Corintios 14, que dice lo siguiente: hermanos, no seáis niños en la manera de pensar. O sea, que no seamos como Israel en ese momento, literalmente. Más bien, sed niños en la malicia. O sea, para hacer lo malo, que si nosotros no tengamos la habilidad. Bueno, está difícil porque ahí somos. Pero en la manera de pensar, sed maduros.
¿Qué es lo que está diciendo? Sean personas maduras. Ese simplemente es el consejo. Bueno, ya no me queda más tiempo. Simplemente me queda decir que espero que se haya entendido que el llamado del Señor es que nosotros crezcamos. Dios, como Padre, quiere que su Hijo avance. Quiere que, yo entiendo, y yo he tomado para mí también esa expresión de avanzar con agresividad. Eso no quiere decir que todas las cosas van a ser perfectas en el camino. Pero si tenemos la disposición correcta, nosotros iremos creciendo de gloria en gloria. Al final, ya hemos visto que nada de lo que nosotros podemos desear tiene sentido. Si lo único sentido es que usted y yo podamos representar a aquel que nos tomó como por hijos. Que se vea al Hijo, al Padre, en los hijos. Amén. Entonces, para finalizar, pueden ir repartiendo por favor el pan y vino. Para finalizar vamos a leer una porción en Hebreos. Creo que se puede leer desde el verso 4. Hebreos 6, 4. Que dice lo siguiente: porque es imposible que a los que una vez fuimos iluminados y gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, que recayeron y sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Y aquí hace énfasis, aquí quiero hacer énfasis, dice: pero la que produce espinos y abrojos, ¿qué es lo que pasa con esa? Es cortada. Entonces, vamos a ver de qué está hablando, porque aquí parece que está hablando de otra cosa que no tiene nada que ver con la prédica, ¿verdad? Entonces dice: está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. Hablamos que la salvación es literalmente el paso de la adopción y que la adopción lo que lleva es a la imagen, ¿verdad? Aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestras obras y el trabajo de amor que habéis mostrado así a su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de ¿quiénes? De aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hebreos declara que literalmente nosotros aprendamos a imitar a aquellos que sí han heredado la promesa. ¿Y cuál es la promesa? Cristo es la promesa. Ese es el llamado. Que nosotros tengamos la habilidad de querer anhelar, crecer como aquellos que llegaron ya a la promesa antes que nosotros. Ese es el punto. Amén. Entonces, como consejo final, vuelvo y les rectifico, que se ponga un anhelo en nuestros corazones. Oremos para que el Espíritu ponga el deseo en nosotros de crecer, que nos ayude. Yo sé que no es sencillo, yo no estaría desde ahora en adelante como midiendo a nadie de que estás creciendo, no estás creciendo. Ese no es mi trabajo. Ese es cada trabajo de cada uno de nosotros, pero sí entiendo que como consejo debe crearse en nosotros un interés por ir cada día pareciéndonos a Cristo. Que seamos mañana nosotros los que digan: yo quiero imitar a ese, porque ese carga a Cristo. No a mí, a Gilbert, sino a lo que nosotros cargamos del Señor. Amén. Una breve oración y luego compartimos el pan y el vino. Padre amado, gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque tú nos has tomado para ti, Señor, conforme a tu deseo y tu voluntad, para que seamos hechos tus hijos, para que nosotros representemos tu reino, Señor. Te pido que tú nos permitas descansar en el entendimiento de que tú
como dice tu palabra, el que comenzó en nosotros la buena obra la terminará hasta el día de Jesucristo. No somos nosotros, sino es tu imagen en nosotros la que debe salir, Padre. Ayúdanos a seguir caminando hacia adelante. Que crezcamos para bendición de los demás, Señor. Porque en este tiempo de avanzar, hay muchos en espera que van a necesitar ver la gloria tuya en nuestras vidas, Señor. Que tu iglesia camine, porque tu iglesia tiene que entender, que comprenda el poder de la adopción que nosotros hemos recibido. Ya no somos esclavos, Señor, sino que somos hijos. Y el hijo debe gobernar en los asuntos de su padre, Señor. Ayúdanos a que podamos seguir hacia adelante, Señor. Y en el tiempo que nos detengamos, que tu mano se extienda sobre nosotros y podamos ver tu rostro. Porque en todo momento, como dice la palabra, todas las cosas ayudan a bien a los que conforme a tu propósito han sido llamados. Aquellos que tienen el propósito eterno desde antes de la fundación del mundo, de ser la viva imagen de tu Hijo, Señor. Permítenos ser de esos hijos, como dice la palabra, que estarán junto al primogénito de Cristo en la venida en tu venida, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amados, eso es todo de mi parte. Ahora les dejo canción para que sigamos adorando al Señor y sigamos disfrutando de este tiempo. Comemos y tomamos. Perdón y gracias. Amén. Hoy compartimos el pan, el vino, nos sentamos a la mesa, donde hallamos bendición y gracia, sanidad y liberación, como símbolo de nuestra unión, de que somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo.